Un gusto, como siempre, volver a compartir un momento de la reflexión. Seguimos avanzando con esta propuesta que se brinda desde aquí, desde la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana. Estamos promediando el espacio correspondiente a su tercer módulo. Tal como hemos venido avanzando en nuestro desarrollo, hemos ido de lo general, de los problemas más de fundamentos de la bioética, en su vinculación naturalmente con el mundo de lo jurídico. Hemos repasado a propósito de ello la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, y en estos dos módulos que nos faltan por transitar, ingresamos en una zona que podríamos decir quizás la más operativa, la más reconocida inmediatamente, y que vincula justamente los problemas, que son los problemas que dieron en su momento, años atrás, al mismo origen de la bioética. Si nosotros recordamos muy rápidamente, habremos de pensar que los códigos civiles, los códigos de derecho privado, naturalmente que a los temas vinculados con la vida de las personas, con la salud de las personas, con la muerte de las personas, han sido temas de los que poco cabía decir, poco cabía opinar. En realidad la gente nacía, vivía y moría, y no había mucho para que el codificador señalara espacios intermedios. Hoy sabemos que la vida o que el nacimiento de la persona no necesariamente es un hecho natural, sino que hay gran cantidad de elementos y componentes técnicos externos a la naturaleza humana que justamente permiten que esos procesos sean mejor reconocidos, sean mejor ordenados, se produzcan en determinado tiempo, se produzcan bajo determinadas condiciones, y entonces es como nosotros podemos hoy señalar el mundo del inicio de la vida está totalmente, o puede estarlo, manejado, manipulado por ciertos artificios de la naturaleza. Esto naturalmente que reconforta a mucha gente, porque puede encontrar la satisfacción de la vida de una nueva persona cuando antes la naturaleza lo había impedido, y puede entonces encontrar esta satisfacción. Pero a la vez que puede encontrar esta satisfacción, también permite la generación de otras cuestiones que empiezan a ser discutibles, que empiezan a ser opinables si son analizadas bajo un determinado prisma. En realidad, pensar experimentación con preembriones es en realidad ingresar en un ámbito de mucha discusión a propósito de si se puede o no se puede hacer ese tipo de investigaciones con fines naturalmente importantes, no con fines atroces, pero la pregunta es lo que está siendo base de la investigación, que son estos embriones, estos preembriones, si en verdad estamos frente a una persona humana o estamos frente a otro tipo de desarrollo, digamos, pluricelular que no pueda ser identificado con una persona humana. A ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar que es adecuado, apropiado, razonable y ético estar experimentando con personas humanas para ver si podemos obtener algún tipo de beneficio o mejora. Creo que las eugenesias han demostrado ser proyectos altamente lacerantes para la dignidad humana, pero algunos dirán, lo que ocurre es que acá no se está experimentando con personas, se está
experimentando con preembriones y los preembriones no lo son, motivo por el cual ¿por qué impugnarlos? Si pensamos los códigos, poco tiempo ha pasado desde que empiezan a recoger estos fenómenos de las técnicas de reproducción humana asistida y que son de tanto requerimiento por parte de la sociedad. Este es un tema propio de la bioética clínica que se supone que habrá que analizar dentro de nuestro curso para discutir, para tratar de resolver cuestiones. Pero naturalmente que pensar de las técnicas de reproducción humana asistida nos posiciona frente a otro problema también muy importante de la bioética en su vinculación con el derecho, en tanto que estamos pensando las cuestiones que hacen a la relación médico-paciente. Decía hace un momento que los códigos se habían ocupado poco de estas cuestiones y en verdad la relación médico-paciente es la relación que se establece en un marco de una situación sanitaria entre un sujeto que quiere ser curado, quiere ser mejorado, quiere ser sanado, y un profesional de la medicina que tiene las condiciones técnicas o que creemos que las tiene para poder cumplirlo, y toda una aparatología que a eso colabora. Pero esa relación médico-paciente, de la que los códigos poco se han ocupado hasta ahora, ha tenido profundas transformaciones también en los últimos años, y en no mucho de los últimos años. Esas relaciones que antes, bajo un sesgo, podríamos decir, de una medicina hipocrática y por lo tanto claramente consolidada bajo el modelo de una medicina paternalista, en su de facto autoritaria, va mutando a partir del reconocimiento de que los sujetos, cuando están enfermos, no dejan de tener razones, y entonces su razonabilidad sigue siendo un criterio que los médicos deben reconocer, y entonces la relación médico-paciente puede estar mutando de un carácter estrictamente paternalista a un carácter mucho más autonomista. Eso significa que los códigos habrán tenido que empezar a revisar con mucho detenimiento cómo es el procedimiento a los efectos de cumplir con ciertas intervenciones médicas, con ciertos actos médicos, que antes, bajo el ejido del paternalismo, quizás los médicos no indagaban suficientemente acerca de si el paciente consentía o no consentía, cómo entendía lo que los médicos querían hacer sobre su cuerpo. Hoy eso está mucho más demarcado. Hay todo un instituto fuertemente consolidado en la doctrina, en la jurisprudencia, a propósito del tema justamente del consentimiento informado. Se supone que si un consentimiento es informado es que antes ha habido una información necesaria que el paciente ha recibido a propósito de una intervención que se va a cumplir, cuáles son los riesgos que tiene esa intervención, qué tipo de procedimientos alternativos puede haber a esa intervención, y también cuáles serán las consecuencias que podrán seguirse luego de la intervención, como cuáles son los riesgos severos o los riesgos, si bien no severos, frecuentes, que puede ocurrir de esa intervención. Cuando toda esa información se da, cuando hay todo ese bagaje de datos y registros, es que solamente se puede decir que el consentimiento que va a dar el paciente es un consentimiento informado. Pero fíjense que en este módulo 3 y en el módulo 4, en verdad nos vamos a estar ocupando de estos temas de bioética clínica. Decimos entonces de la relación médico-paciente sobre el núcleo de información necesaria y consentimiento informado, las diversas formas de consentimiento informado que existen,
las razones por las cuales bajo determinadas circunstancias no es necesario el consentimiento informado, las técnicas de reproducción humana asistida, inmediatamente vinculado con ello, toda una posibilidad hoy tan importante, tan vasta, de la experimentación con preembriones, la experimentación con células totipotenciales para llegar a alcanzar curas de enfermedades y de patologías que hoy todavía no han sido consideradas como tal, pero todo ello, de la misma manera que importa un adelanto y un avance, también importa un riesgo. Con ello diríamos que todo el beneficio y todo el provecho futuro puede estar imponiendo riesgos a un presente y a una afectación al concepto y a la entidad de la dignidad humana a la que nos hemos ya referido en el módulo 2, el módulo anterior. Pero todavía quedaría por pensar mucho, porque el derecho tiene que incorporar dentro de sus cánones, dentro de sus temáticas, no solamente esto vinculado con el advenir a la vida o los procesos anteriores al advenimiento a la vida de la persona, sino también en el tránsito, en el interín del vivir hasta el comenzar a morir. Y en ese interín, en estas cuestiones de la salud, tendremos temas vinculados naturalmente con los trasplantes de órganos, tendremos algunos aspectos vinculados con la utilización de medidas de soporte vital que ayudan a que las personas puedan ser reencausadas después de traumas importantes que pueden sufrir por accidentes o por enfermedades. Quedaría también pensar un tema no menor a propósito de las maternidades subrogadas como estas posibilidades que, junto con las técnicas de reproducción humana asistida, permiten hacer esta felicidad para las parejas o las personas, pero que implican, o al menos discutiremos si así es, implican ciertas cosificaciones que se puedan hacer sobre otras personas para que ayuden a la felicidad de terceras. Implicará también revisar estos temas de bioética clínica, cuestiones vinculadas con el proceso de morir de las personas. Ese proceso de morir de las personas, cómo es que se muere, con qué grado de dignidad se puede colocar en el morir, hasta qué punto los caminos definitorios acerca de la ortotanasia como la muerte, como concepto de muerte digna, son posibles de ejecutar. Luego podríamos también pensar dentro de nuestro conjunto temático de los capítulos de los módulos 3 y 4, lo vinculado en la bioética clínica, a propósito de los biobancos, o sea, los bancos que en vez de conservar dinero, conservan datos biológicos de las personas, datos biológicos que permiten después ayudar a la recuperación de salud de las personas, porque tienen en definitiva cordones umbilicales, placentas con células hematopoyéticas que pueden ayudar para una determinada afectación o enfermedad, biobancos que conservan registros que pueden servir para tantas cuestiones. Este es el mundo real sobre el cual el derecho primero creía que no tenía nada que decir y finalmente se ha terminado por dar cuenta que tiene mucho por decir. El derecho necesita opinar y definir acerca de estas cuestiones y solamente lo puede hacer
cuando a la vez se ha enlazado dentro del derecho algo que le dé fundamento y razón de ser, como es esta idea, este concepto de la dignidad humana a la que nos hemos estado ocupando en los módulos anteriores. Este es el desafío, pensar el derecho en términos de modernidad, en términos de complicación. Un mundo complejo en un mundo complejo no caben respuestas sencillas. Las respuestas del derecho también son complejas y por lo tanto el rol de los juristas, de los jueces, de los legisladores tiene que insinuar cierto conocimiento de estos problemas. Este es un curso que está en esa línea de proyección, presentar problemas, intentar, asomándonos a ellos, postular dificultades, hacer en realidad una problematización del problema de la bioética frente al derecho. Seguimos entonces con estos trabajos.